La investigación es un elemento esencial para quienes hacemos vida académica, ya sea en el ámbito universitario o en otro tipo de ámbito educacional. El propósito pues de este video es describir cómo se estructura y cuáles son las partes de una monografía, entendida como un texto de información científica por medio del cual se dan a conocer los resultados de una investigación documental. Para autores como Alfonso, la investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Esta diapositiva entonces ilustra el contenido que la institución Escuela de Cadetes de Policía General Santander pues eh, dispone para la entrega de la monografía. Entonces vamos a encontrar que este es el contenido de su monografía. Inicialmente vamos a encontrar lo que corresponde a lo que es la introducción. En la introducción, pues su contenido hace referencia al objetivo que anima al investigador a estudiar la temática, por qué, es decir, por qué escogió dicha temática, cuál es el procedimiento que va a desarrollar para poder alcanzar el objetivo propuesto a través de la formulación de la pregunta y con base en el marco de referencia y el diseño metodológico. Como introducción se trae una monografía cuyo título, pues tentativo porque está en proceso de diseño, de redacción y de investigación, es el análisis de la relación entre la masculinidad y violencia de género. Entonces, pues ustedes se pueden dar cuenta que la redacción hace referencia en general al comportamiento humano y que ese comportamiento humano pues tiene aspectos biológicos, cognitivos y axiológicos, pero que en ese momento más que todo se centra en la parte axiológica porque se habla de crisis de valores y asume que una de las consecuencias de eso es la violencia y que el trabajo como tal, que es el análisis bibliográfico de esos documentos, buscan la relación entre la violencia de género y la masculinidad. Y dice que se considera que esta monografía propone un cambio de mentalidad respecto a lo que es ser hombre o mujer y sus relaciones y otra forma de solucionar conflictos. Por consiguiente, pues como ustedes se pueden dar cuenta, la introducción está dando respuesta a estas preguntas o estas afirmaciones. El siguiente paso corresponde al planteamiento del problema. El planteamiento del problema pues incluye lo que es la descripción del problema y la formulación. En este caso se ha tomado como ejemplo una monografía que nuevamente les repito es un título tentativo: diseño e implementación de un programa social para prevenir y disminuir el riesgo de microtráfico en menores de edad del Colegio de la Nueva Constitución de la localidad de Engativá. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá en la descripción del problema está dando una caracterización digamos, del contexto en donde se da el problema, la situación que se presenta en lo relacionado con inseguridad, en todo el entorno pues que es el escolar, social y cultural. Esto producto de la existencia de bandas juveniles delincuenciales, ¿cierto? Y la característica principal es que algunas están conformadas por menores de edad dedicados al expendio, distribución y venta de sustancias psicoactivas. De manera pues que el objetivo de esta monografía pues es precisamente buscar digamos soluciones o a través de la lectura y revisión bibliográfica pues encontrar modalidades o hacer más conocimiento acerca de esa relación que existe entre lo que es microtráfico y menores de edad y bandas juveniles, con el fin de
buscar pues aportar a una solución y dar cuenta al lector de la monografía del procedimiento y lo que se quiere llevar a cabo. Dentro del planteamiento del problema, pues entonces encontramos también la formulación del problema. Y continuando con el mismo ejemplo de la monografía, pues la formulación del problema se resume en una pregunta. Si ustedes ven acá lo que es el título: diseño e implementación de un programa social para prevenir y disminuir el riesgo de microtráfico en menores de edad del colegio, la nueva constitución de la localidad de Engativá, la pregunta o formulación pues es precisamente cómo diseñar e implementar programas sociales para prevenir y disminuir el riesgo de microtráfico en menores de edad del colegio, la nueva constitución de la localidad de Engativá. A su vez, pues aquí se comparte una definición de lo que se conoce como una monografía en versión de Loprete Carlos. Posteriormente seguimos con los objetivos. Entonces el objetivo general, como ustedes saben, es el logro final al alcanzar en el estudio. Es decir, cuando nosotros nos formulamos un objetivo, es la meta a la cual nosotros queremos llegar a través del desarrollo de la investigación, ¿cierto? Un ejemplo de un objetivo general también tomado de otra monografía es este. Dice: objetivo general, analizar estrategias de seguridad policial para prevenir ciberdelitos financieros, ¿cierto? Y para llegar a ese objetivo general, pues se establecen unos objetivos específicos, ¿cierto? Unos objetivos específicos que hacen referencia a todo el tipo de acciones y operaciones que se deben realizar para llegar a este objetivo general. Entonces, las preguntas o los objetivos específicos es identificar cómo se estructura un delito, cómo la Policía Nacional combate el ciberdelito, diseñar campañas para capacitar y concientizar al personal policial y civil contra el delito, ¿cierto? Entonces, esto que ustedes ven acá, lo que es el objetivo general y los objetivos específicos, es de una monografía que tiene como título Análisis de estrategias de seguridad policial para prevenir ciberdelitos financieros. Luego de dar explicación del tema, del objetivo, de los objetivos específicos, pues entonces hay que justificar, o sea, hay que argumentar cuál es la razón por la cual se determinó seleccionar dicha temática y comenzar a hacer la revisión bibliográfica o la investigación documental para estructurar la monografía. En toda justificación de las investigaciones, pues se dice que hay dos tipos de justificación, una práctica y una teórica, que de acuerdo, digamos, a la proyección o de acuerdo a la disciplina o de acuerdo a la profesión o el estudio que se esté realizando, pues se opta por una o por otra o por las dos, ¿cierto? En este caso, pues nosotros debemos apuntar hacia una justificación práctica, en donde nosotros podamos dar respuesta a las preguntas de esa investigación que nosotros estamos haciendo, esa investigación documental acerca de un tema, si es buena o es conveniente para la institución, por qué nos sirve, qué importancia tiene a nosotros para la promoción o para los estudios de administración policial, ¿cierto? Si ese estudio va a contribuir o a formular o a aportar o a hacer más conocimiento, ¿cierto? ¿Qué trascendencia tiene para la institución como tal, para el Estado y para la sociedad en general, ¿cierto? Y fundamentalmente, cuáles son los beneficiarios directos y cómo se va a ayudar a resolver un problema práctico. Eso no quiere decir que se deja de lado la justificación teórica, porque es que a través de la revisión bibliográfica pues se van encontrando de pronto vacíos de conocimiento, los cuales posiblemente nosotros vamos a llenar con la investigación o las ideas que se aporten a través de dicha investigación. Luego, para poder nosotros encontrar esa información, pues entonces pasamos a lo que se llama el marco referencial. Este cuadro pues es un cuadro de Ortiz JM, que digamos de autoría de él, y tiene un cuadro pues que nos describe muy bien
lo que es un marco referencial, ¿cierto? Tenemos en el centro, tenemos lo que es el fenómeno, ¿cierto? Y ese fenómeno pues va a ser estudiado desde diferentes marcos, como el teórico, como el conceptual, como el histórico y como el contextual. Es una, digamos, una imagen propia de Ortiz J.M. Por este lado, pues tenemos que el marco referencial como tal es aquella delimitación que se hace de un fenómeno determinado en relación con aspectos que servirán de base o explicarán el estudio a realizar. Y este cuadro pues nos da, digamos, nos acerca más a al presupuesto o a las disposiciones de la institución para presentar la monografía en cuanto a lo que es el marco de referencia. Entonces tenemos lo que es el marco teórico, el marco conceptual y el marco histórico o marco legal. Como objeto de estudio se establece que corresponde al tema principal, un tema en donde nosotros a través de una investigación vamos a contrastar una o dos variables o más variables, ¿cierto? Con el objeto de determinar qué influencia tiene la una sobre la otra o cuál es la relación causa-efecto. Y pues se trae acá en esta diapositiva la definición que tiene Hernández Sampieri sobre lo que es el marco teórico, que implica, como se ha dicho, la revisión de la literatura, consultar, obtener información y determinar qué materiales se utilizan para desarrollar el propósito de la investigación. Aquí en esta otra parte que ustedes ven, pues es simplemente como la forma de que se propone para buscar la información. Entonces se utilizan pues a nivel de internet, o sea, como medio electrónico. Tenemos el buscador de Google, igual al Google académico, ¿cierto? Y unas preguntas que Guzmán Arturo en su texto pues propone para poder llevar a cabo una buena estructuración del marco teórico. Esta revisión incluye lo que son fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿cierto? Entonces, pues las fuentes primarias, como su nombre lo indica, son datos de primera mano, porque se trata de documentos que contienen resultados ya de estudios realizados, ¿cierto? Inclusive dentro de esas fuentes primarias se consideran también las monografías. En cuanto a las fuentes secundarias, pues hace referencia a que son compilaciones y resúmenes de referencias de fuentes primarias, ¿cierto? Publicada en un área de conocimiento en particular. Entonces es para que diferencien lo que es una fuente primaria de una fuente secundaria. Luego se habla entonces de lo que es el marco conceptual. Ya tenemos marco teórico, ahora marco conceptual, y ese marco conceptual, pues según la definición de Ortiz, hace referencia a un conjunto de ideas sobre los elementos que se visualizan relacionados en torno a nuestro objeto de estudio, que nos sirve de base para estructurar el fundamento teórico de nuestra investigación. Hablándolo más, digamos, claramente, hace simplemente relación a los conceptos o términos importantes en la investigación definidos textualmente para conocer su significado como tal. No es un glosario. Repito, se listan, digamos, los conceptos o términos que son importantes en la investigación. Esos conceptos pues van a ser en unos casos van a ser las variables precisamente que se van a contrastar. Y por otro lado entonces tenemos lo que es el marco legal, que pues como todos sabemos hace referencia a que todo debe tener algo, digamos, fundamentado desde la ley. Por lo tanto entonces es la razón por la cual el marco legal es importante en un proceso de investigación. Luego encontramos lo que es el diseño metodológico. Esta parte pues es digamos crucial en toda investigación, porque determina, de acuerdo a lo que se va a realizar,
Entonces, diseñar lo que es el tipo de estudio, determinar cuáles van a ser las fuentes de información y para recolectar esa información pues hay que diseñar o seleccionar unos instrumentos de recolección de información y también determinar cuáles son los criterios para utilizar esos instrumentos de recolección o de información. En el formato de monografía del documento de la institución, pues entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí dice área o línea de investigación. Acá hay un ejemplo en donde dice que el área de servicio de policía y la línea es seguridad informática. Pues eso es tomado de una de los documentos de monografías, ¿cierto? En cuanto al tipo de estudio, pues podemos decir, pero inicialmente se puede definir que digamos los documentos monográficos que han presentado hasta el momento pues están digamos elaborados desde un enfoque cualitativo, ¿cierto? Se habla también o se interpreta o se evalúa que dichos documentos pues o dichos trabajos corresponden a un diseño no experimental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en un diseño no experimental la investigación que se realiza es sin manipular precisamente las variables de manera deliberada, ¿cierto? Lo que se hace es que observar un fenómeno tal y como se da en su contexto natural para después analizarlo. Por eso es que se dice que es un diseño no experimental. Y se puede decir también o clasificar de que es un diseño transversal, descriptivo, ¿cierto? Porque en los diseños transversales descriptivos el objetivo fundamental es indagar los valores en que se manifiesta una o más variables o proporcionar una visión de una comunidad, un fenómeno o una situación. Es decir, describir, como su nombre lo indica. Ahora, para esos instrumentos, perdón, para recopilar entonces la información, hay que hacer uso de diferentes formas. Lo inicial, en cuestión, digamos, de lo que es el enfoque cualitativo, pues entonces tenemos que se hace uso de lo que es la observación, la entrevista, la encuesta, que pues posteriormente en otro video pues se irán a explicar sus partes. Luego, en cuanto a los criterios de selección, pues entonces tenemos que hacer referencia a los métodos de la recolección de datos, ¿cierto? En donde hay que tener presente primero pues seleccionar el instrumento que nosotros vamos a utilizar, luego aplicarlo y ya por último organizar las mediciones obtenidas para analizarlos. Y la última parte pues ya que corresponde a los resultados de la investigación documental y de todo lo que se ha hecho en cuestión del trabajo de contenido, pues entonces analizar y discutir los resultados y de las lecturas y de lo que se ha digamos ido adelantado durante ese proceso para llegar a unas conclusiones y recomendaciones personales. Y por último pues estarían en cuanto al documento las referencias bibliográficas y los anexos. Esto acá entonces son como algunas digamos implicaciones de lo que significa digamos redactar o hacer una monografía, ¿no? Se habla de que posiblemente se está haciendo una monografía de compilación donde se está recopilando una gran cantidad de bibliografía, ¿cierto?, acerca de un determinado tema y ya con base en la buena comprensión y ojo crítico que tenga el investigador, pues de esa misma manera el autor de la monografía va a determinar la calidad de esta. Y también unas frases acá de lo que no es una monografía, no es un sermón escrito, no es un ensayo de opiniones personales, ¿cierto? Es un ensayo de opiniones personales, no es
respaldado por citas textuales de otras obras. Es decir, he visto en algunos documentos de monografías que se limitan a escribir citas textuales de temas dentro de la monografía, pero no se ve ningún aporte ni ninguna forma o estilo de redacción. También se dice que no es un plagio de otro autor presentado como un trabajo original el alumno. No es un informe acerca de un proyecto que se haya realizado, no es un manual de instrucciones. Pero que sí es un esfuerzo por encontrar una solución o al menos dar un paso hacia una solución para algún problema. Es una investigación objetiva e imparcial de verdad bajo estudio. Es una investigación que fielmente documenta las fuentes de información que se han empleado en la búsqueda de una solución al problema. Y esta última parte pues entonces referencia los documentos que se tuvieron como base para poder dar explicación y contenido a este video sobre el tema de lo que es la monografía. Espero entonces que haya servido como orientación para que ustedes puedan ir perfeccionando su documento de monografía. Hasta pronto.